Entonces, ahora nosotros lo que vamos a ver, y que dijimos que una de esas fórmulas era la base de hacer el ábaco de Moody, cuando en realidad el ábaco de Moody vino a significar, aunque es algo muy antiguo, todavía se sigue usando, por supuesto, hoy en día con el tema de el uso de programas computacionales, esto se ha simplificado muchísimo, pero se lo demostramos y se lo estamos dando el ábaco de Moody porque muchas veces todavía nos hace falta, y sobre todo para que ustedes vayan entendiendo algunos procesos de que me interesa. Ya vamos a ver el tema de los principales problemas de la hidráulica, o los problemas típicos de hidráulica, como decimos comúnmente. Entonces, ante la dificultad de ir, de ir calculando el coeficiente de fricción, perdón, que vimos en las clases pasadas con fórmulas, que algunas eran implícitas, exponenciales. Entonces, digamos, para simplificar esto es que se empezaron a usar ábacos y algunos gráficos empíricos, y entre eso el diagrama de Moody es el más usado, y lo vuelvo a repetir hasta el día de hoy, muchas veces no es de utilidad. En este caso es de utilidad un poco para ir entendiendo algunas cuestiones de cómo se comporta hidráulicamente el caso que estamos viendo de una tubería a presión. Por supuesto, este ábaco de Moody es una representación gráfica que, como dice acá, es en escala doblemente logarítmica y está en función de lo que es la rugosidad relativa de la tubería y en función del número Reynolds. Lo podemos emplear como con cualquier sistema de unidades porque es adimensional, y en realidad lo que hace Moody o el ábaco Moody es representar en forma gráfica lo que nosotros vimos en la clase pasada, y eran distintas ecuaciones que esto lo empezamos a ver primero con el gráfico de Likuratse, con toda la experimentación, y después cronológicamente a través de los diversos autores cómo se comportaba en nuestro caso la tubería. Por supuesto que acá tienen ustedes representación, un esquema de cómo está la representación del ábaco de Moody, en el cual en este sector que denominamos uno es en cuanto al régimen laminar. Esto, ustedes si se acuerdan de la clase pasada, la forma, digamos, el esquema del gráfico es exactamente el mismo. Después teníamos el sector de la ecuación donde era un régimen turbulento y para tubos lisos, que era con la ecuación de Blasius. Un sector o una parte de la ecuación 3 en la que teníamos tubos lisos y también régimen turbulento, pero con la ecuación de Kalman-Pran. Lo mismo, y que iba variando lo que es Reynolds. Después una zona donde ya no solamente era función de Reynolds, sino también de la rugosidad relativa, en la que Kalman-Pran habla o haga una ecuación para el régimen turbulento y tubos rugosos. Lo mismo que Culver, que hizo para régimen turbulento y tubos semirugosos. En este caso usted tiene acá representado lo que es el ábaco de Moody, con sus distintas zonas. Ustedes tienen en abscisa el número de Reynolds. Por eso es que en esta parte, de acuerdo a cómo va variando el número de Reynolds, ustedes ven que va variando flujo laminar, pasa por una zona crítica, zona de transición y flujo turbulento. Lo mismo tiene esto, la densidad ordenada, de un lado tiene rugosidad relativa y del otro lado el factor de fricción, con sus distintas formas, las fórmulas que hemos visto, con algunas representadas rectas y otras con una familia de curvas, en las cuales nosotros vamos a ver que siempre el ábaco de Moody responde a esta forma o a este esquema. La diferencia de este gráfico con este anterior está solamente en el tema de que ustedes tienen en la parte superior representado un coeficiente que ya vamos a ver que nos va a servir en uno de los casos de resolución a través de usando el ábaco de Moody, de resolución de lo que es algún problema que podamos tener en este caso de hidráulica. Entonces, ustedes ven que el ábaco de Moody responde prácticamente
a un esquema de familia de curvas y de rectas y representadas por las zonas, es similar en todos los casos. Entonces, ¿cómo va a ser esa utilización del ábaco de Moody? Y en general nosotros vamos a ver que hay tres tipos de problemas que nosotros representamos, que decimos que son los problemas típicos de la hidráulica y que son referentes a ver algunos problemas con respecto al flujo de las tuberías y que después son la base de la resolución de otros problemas más complejos de la hidráulica. Por supuesto, las variables en juego van a ser tres variables que nosotros consideramos fundamentales, como ser el caudal, la pérdida de carga unitaria y el diámetro, en este caso el diámetro de la tubería. Y por supuesto, en función de estas tres variables, se han definido tres formas distintas de uso del ábaco. Que en realidad esas tres formas de uso responden, acá tienen ustedes una tabla en donde están las tres formas de uso del ábaco de Moody, en la que ustedes pueden ver por qué decimos que son los tres problemas fundamentales o típicos de la hidráulica. Porque a partir de mis tres variables que yo tengo, conociendo dos de ellas, puedo conocer el restante. Entonces, nosotros, digamos, vamos a ver que en la bibliografía y los investigadores en este caso, para la utilización del ábaco de Moody, han determinado que si yo quiero determinar la pérdida de energía que produce un diámetro y un caudal ya dado, por lo tanto, datos aparte del caudal y del diámetro, por supuesto tengo la longitud de la cañería y características como la rugosidad y la viscosidad cinemática, mi incógnita, ¿cuál va a ser? La pérdida de energía. Este caso en que la incógnita es la pérdida de energía y en realidad es para ver qué pérdida de energía me produce un caudal con un diámetro dado, es lo que conocemos como el problema tipo 1. Que ya vamos a ver que es uno de los más sencillos de establecer o de resolver usando el ábaco. Después tenemos el problema tipo 2, en el que si yo quiero determinar el caudal que escurre y lo que conozco, tengo como datos un determinado diámetro y la diferencia de cotas piezométricas, o sea, tengo la pérdida de carga en sí, yo voy a tener que, en este caso, como dije, la incógnita es el caudal, y esto es lo que se conoce como problema tipo 2. Después, y en último término, vamos a tener el caso, o la forma de usar el ábaco de Moody, en el que voy a calcular un diámetro necesario para que por ese diámetro puso un caudal Q si se conoce la pérdida de carga, o sea, la diferencia de cotas piezométricas en esa longitud de cañería que necesito que me escurra determinado caudal. Entonces, en este caso, la incógnita va a ser el diámetro, los datos van a ser la pérdida de carga con la longitud de la tubería, el caudal, por supuesto, que es el que quiero ver que para que me escurra un caudal Q, ver qué diámetro es el que necesito y, por supuesto, las características, propiedades como viscosidad y rugosidad. Entonces, estos son los tres casos que son las tres formas distintas del uso del ábaco de Moody, y que muchas veces nosotros estos son los que decimos que son los tres problemas básicos o típicos de lo que es la hidráulica general en este caso. Entonces, a partir del caudal, de la pérdida de carga y del diámetro, puedo, según cuál sea la incógnita y cuáles sean los datos, puedo decir que estoy en cualquiera de estos tres tipos de problemas. Con tipo 1, 2 y 3, en el que ya vamos a ver que el tipo 1 es el más simple o el más que el más frecuente, el más simple, porque se puede calcular con el uso del ábaco Moody de forma directa. Y el caso 2 y 3 vamos a tener que asimilarlo al primer caso haciendo varias suposiciones, más que varias, alguna suposición, y se va a tener que proceder por tanteos.
Después vamos a ver que el último caso, que es el de calcular el diámetro para que escuche un caudal determinado en una diferencia de cotas que se conoce a través de la longitud de tubería, es el cálculo típico que uno hace siempre para el caso de tuberías. O sea que es el que muchas veces ustedes van a necesitar emplear, digamos, este tipo de casos de problemas para resolver, en este caso para calcular el diámetro que les hace falta a ustedes para determinado caudal que quieren trasladar de un punto a otro, o sea que escurra de un punto a otro. Mejor dicho, de conducir de un punto a otro. Entonces, estos son los tres tipos de problemas típicos o clásicos de la ingeniería, mejor dicho, de la hidráulica general, y que ahora vamos a ver como las tres formas de usar el abaco. Le vuelvo a repetir, esto comprendiendo, digamos, entendiendo cómo es el proceso o cómo actúa hidráulicamente cada uno de estos problemas, ustedes los pueden resolver perfectamente aplicando algún método de resolución. Vamos al problema tipo 1, en el que decíamos que nuestra incógnita era la pérdida de carga. O sea, yo tengo un caudal determinado, una tubería que va de un punto a otro, por lo tanto, tiene un diámetro también, tengo las propiedades que decíamos clásicas, tanto de rugosidad, que es el material de la tubería, como la viscosidad cinemática, que viene a ser la propiedad del flujo, que estoy tratando de trasladar de un punto a otro. ¿Cuál es mi incógnita? En este caso dijimos la pérdida de carga. En este caso es el procedimiento más directo, como dijimos, porque con los datos de partida yo puedo calcular la velocidad. Entonces, con la velocidad puedo calcular el número de Reynolds. Ustedes ya conocen lo que es la expresión del número Reynolds y la rugosidad relativa, que directamente con los datos que ustedes tienen, todo esto hago el cálculo de velocidad, con la velocidad calculo Reynolds y con el diámetro y epsilon calculo la rugosidad relativa. Si me voy a usar el abaco de Moody, evidentemente, ¿cuáles eran los parámetros, los dos últimos valores? O sea, con Reynolds y rugosidad relativa, puedo entrar al abaco de Moody. Digamos que acá lo que se despliega al costado es un diagrama de flujo, de cómo pueden ir haciendo el cálculo. Entonces, con los datos calculo velocidad Reynolds, calculo la rugosidad relativa, entro al gráfico de Moody y calculo F. O sea, entro con D sobre epsilon, o sea, la rugosidad relativa. En axisa tengo Reynolds, el punto donde se me encuentro me traslado hacia la otra axisa y voy a tener el coeficiente de frotamiento para determinar Reynolds y determinar rugosidad relativa. Por lo tanto, este es el proceso de cálculo y aplicando la expresión de Darcy-Weisbach, o sea, la fórmula de Darcy-Weisbach, ustedes van a tener determinada la pérdida de carga H sub F. Acá no hace falta que yo les recuerde cuál es la expresión de Darcy-Weisbach de lo que es H sub F, la pérdida de carga H sub F. Entonces, ustedes ven que a partir de los datos, calculo tanto Reynolds como F sobre D, que son los dos parámetros con los que entro al abaco de Moody, obtengo el factor F de fricción. Este factor F digamos, lo coloco en la fórmula de Darcy-Weisbach, en la expresión Darcy-Weisbach, de pérdida de carga, y obtengo directamente el valor de la pérdida de carga. Por lo tanto, de esta forma, digamos, directa, por eso hablamos que era algo que era el cálculo más simple, nosotros vamos a obtener, digamos, nuestra incógnita, que era la pérdida de carga. Bueno, tenemos digamos, el problema tipo 1, el primer problema. Vamos al problema tipo 2, en el cual
nosotros teníamos que, nuestra incógnita era el caudal, que y conocido como dato era la diferencia de cota, o sea, la pérdida de carga. Conocíamos el diámetro, la longitud de la tubería y propiedades tanto del material como de la tubería. Por lo tanto, la incógnita era el caudal Q a conducir desde un punto a otro a través de ese diámetro. Entonces, en este caso, en realidad lo podemos dividir en dos alternativas o dos posibilidades en cuanto a que la pérdida de carga que nosotros conocemos sea una constante. En este caso, si la pérdida de carga es una constante, nosotros vamos a obtener, acá vamos a hacer algunas consideraciones en el cálculo para adaptarnos y usar más simplificadamente el abaco de Moody. Por eso acá vamos a obtener el parámetro Reynolds por la raíz del coeficiente de fricción F, por eso Reynolds por F a la 1/2, y que decíamos que en la segunda presentación del abaco de Moody, el segundo gráfico, esto estaba en la parte superior del abaco. Nosotros con Darcy-Weisbach y el número de Reynolds podemos plantear, a partir de la expresión de Darcy-Weisbach, calcular, despejar en este caso, el valor de f a la 1/2 o raíz de f, como ustedes quieran, en función de lo que es Darcy-Weisbach, tengo esta expresión. O sea, de esta expresión despejo f, pongo raíz cuadrada y obtengo esta expresión. Por supuesto, también del número de Reynolds, como yo puedo calcular como V por D sobre I, eso ya les dije que ustedes ya lo tienen que tener claro, sobre todo las definiciones o cómo se calculan sobre todo estos números característicos, los parámetros adimensionales. Dijimos que cuando estemos en presión, tubería a presión, perdón, algo que vamos a usar siempre es el número Reynolds. A partir de esas dos expresiones yo puedo hacer la igualdad de multiplicar Reynolds por f a la 1/2, entonces pongo esta expresión multiplicada por esto, entonces ya esto lo considero una constante. Entonces, en función de este valor que consideramos Reynolds por f a la 1/2 para utilizar la parte superior del ábaco, vamos al ábaco de Moody, y con la expresión de la rugosidad relativa y de este término teórico, que si quieren ustedes, el Reynolds por la raíz de f, encuentro en el punto de encuentro, bajo hacia la abscisa y voy a obtener el número de Reynolds. Entonces, de esta forma, yo obtengo un número de Reynolds y a partir del número de Reynolds puedo despejar la velocidad v de la expresión general de Reynolds y sabiendo que por el principio de continuidad podemos obtener la incógnita que es el caudal Q y tener solucionado nuestro problema. Les vuelvo a repetir. Esto es en el caso en el que nuestro dato de pérdida de carga o diferencia de cota es una constante. En el caso de que la pérdida de carga venga dado como dato, pero a través de una expresión matemática, o sea, ya no es una constante, nosotros vamos a hacer uso de la ecuación de Bernoulli, de la expresión y de la expresión de la pérdida de carga, y vamos a obtener también una expresión con dos incógnitas, que es la velocidad v y el coeficiente f. Por lo tanto, vamos a tener que iterar. El procedimiento, ¿qué es lo que nos indica? Que yo voy a suponer un valor arbitrario del coeficiente f, adopto un f arbitrario. Con este valor y mediante la ecuación de Darcy-Weisbach conozco la pérdida de carga o H sub f, y con los datos de partida puedo conocer tanto el Reynolds como el cálculo de la rugosidad relativa. Con la velocidad y Reynolds y el cálculo de la rugosidad relativa, entro al ábaco de Moody y obtengo un nuevo valor de f, por eso lo denominamos coeficiente f'. Si la diferencia entre el coeficiente
adoptado f y el f' calculado luego que he hecho la primera iteración, están dentro de un cierto valor de error, generalmente se admite hasta un 5% de diferencia, otros autores alegan que tiene que ser el 3% de diferencia, el problema está resuelto para calcular el caudal solicitado. Si veo que, que f y f' están fuera o por encima del 5% o el porcentaje que marque como error, como porcentaje de error, vuelvo a hacer una segunda iteración, hago exactamente lo mismo y voy a tener una f' segunda, la comparo con la f', y así sigo hasta que el error sea menos del porcentaje que yo haya impuesto, que se haya impuesto, le vuelvo a repetir, generalmente se toma el 5%. En ese caso en el que el error entre el f supuesto y el f calculado en la última iteración, digamos, entre la última y la anteúltima iteración, nos dé dentro de este rango de error, lo vamos a considerar como aceptable, vamos a calcular el caudal y voy a tener resuelto el problema. Generalmente, y como una forma de facilitar las iteraciones, generalmente se prepara un cuadro de iteraciones. Hoy en día con la planilla de cálculo esto se simplifica muchísimo y el método da como, y los autores han dado como algo, como sugerencia de punto de partida, de que el valor adoptado, cuando uno, digamos, tiene duda de qué valor adoptar, el primer f que adoptamos, el primer factor de fricción, adoptarlo algo así como 0.03 o algo similar. Generalmente, en la práctica, uno lo que hace es directamente tomar el f como 0.03, hace la primera iteración, como estuvimos explicando, con Darcy-Weisbach, después cálculo de velocidad, cálculo Reynolds, cálculo E sobre D, o sea, rugosidad relativa, voy al Moody, veo si f' con el valor f que adopté en la primera parte de 0.03, me da o no me da el error, o el rango de error que yo considero. Si no, vuelvo a hacer otra segunda iteración y así vuelvo a la tercera y a la cuarta iteración, pero generalmente si uno ha adoptado alrededor del 0.03, generalmente en la tercera o cuarta iteración ya uno tiene, como bien dice, resuelto el problema porque ya el error ya está dentro de lo admisible y ya puedo directamente después adoptar el último f calculado para calcular el caudal y poner fin a lo que es, o sea, resolver el problema que era conocer, como dijimos acá, a partir de una expresión, digamos, de variación o de carga, perdón, pérdida de carga o de diferencia de cota en el que no es constante y responde a una expresión matemática, calcular el caudal a través de un diámetro que ya está dado. Entonces, esto sería lo que nosotros tenemos como el problema número 2 y en el cual al calcular o al poder calcular lo que es el caudal, en este caso que era mi incógnita, está resuelto el problema. Iríamos ahora a lo que sería el problema del tipo 3. Y el problema del tipo 3 nosotros vamos a tener como incógnita el diámetro. Como datos, partimos de una diferencia de cotas conocida, con una longitud dada, determinada entre los dos puntos, en el cual quiero conducir, perdón, cierto caudal ya dado, que también es dato. Entonces, mi incógnita, vuelvo a repetir, es el diámetro. Este es un problema clásico y que muchas veces ustedes van a hacer uso de este tipo de problemas porque, dado una diferencia de cota con una longitud ya dada por la ubicación de esos dos puntos entre los cuales quiero transportar o conducir un caudal Q, yo quiero saber el diámetro de esa cañería o de esa tubería. Entonces, si el diámetro es desconocido, vemos que no vamos a disponer de ninguna de las tres entradas de abajo de Moody,
por lo que vamos a tener que hacer una iteración. En este caso, la iteración responde al mismo concepto o sugerencia anterior, en el cual, si yo supongo un valor arbitrario del coeficiente de frotamiento, o el coeficiente F, con este valor adopto un F, con el valor calculo la ecuación de Darcy-Weisbach, después calculo el diámetro, a partir del diámetro puedo calcular tanto Reynolds y calcular la rugosidad relativa epsilon sobre D, y con los dos parámetros utilizo el abaco de Moody y calculo un F'. Del mismo modo anterior, si estamos dentro de un rango de error entre F' y F, si está fuera de ese rango de error, vuelvo a hacer una segunda iteración hasta llegar a que la diferencia de los F entre la última y anteúltima iteración me coincide ese rango de error, lo adopto como final o lo adopto como el verdadero, calculo el diámetro, que en este caso va a ser el diámetro, voy a calcular, no solamente, o sea, voy a calcular el diámetro teórico y de ahí voy a pasar al diámetro comercial, y entonces voy a tener resuelto el problema. Acá el diámetro comercial, en realidad cuando ustedes calculen con el F adoptado, van a calcular un diámetro teórico, que si tienen suerte va a coincidir con un diámetro comercial. Ustedes se tienen que recordar que ustedes como diámetros comerciales tienen determinadas medidas de diámetro. Por lo tanto, que justo el cálculo les dé el diámetro teórico igual al comercial, digamos que puede resultar, pero generalmente es raro que les resulte. Por lo tanto, en este caso lo que se dice es que uno va a adoptar el diámetro comercial que está por arriba del diámetro teórico. Esto lo toman con pinza. En este caso de los problemas de hidráulica uno toma el diámetro comercial superior, pero después en algunos casos de hidráulica muchas veces vamos a jugar con el diámetro comercial que está por encima y por debajo de lo que es el diámetro de cálculo, mejor dicho, el diámetro teórico. Pero en este caso ustedes se tienen que, para la resolución de su problema particular, en este caso el diámetro comercial es el que resulta, digamos, superior al diámetro teórico que ustedes han calculado. Entonces, de esta forma, ustedes tienen resuelto el tema de lo que es el problema de tipo 3, que les vuelvo a recordar es lo más parecido, lo más habitual, en el proyecto de sistema de tubería, que es dado un caudal a conducir, una diferencia de cota, quiero saber cuál va a ser el diámetro de esa tubería. Entonces, de esta forma, ustedes van a utilizar el abaco por supuesto, haciendo las iteraciones para poder concluir la resolución del problema. Por supuesto, todo esto puede ser inclusive puesto en forma mucho más simplificada en la planilla de cálculo, pero bueno, ahora lo que le queremos hacer ver un poco es la utilización del abaco de Moody y cómo son los tres problemas fundamentales o típicos de lo que es la hidráulica general, que ustedes de aquí en más lo van a utilizar y inclusive en varias materias van a tener que volverse a recordar el tema de cómo puedo hacer en función de mis tres variables fundamentales, cómo puedo hacer para resolver un problema en función de saber bien primero cuáles son mis datos y cuál es mi incógnita. Por supuesto, lo que vimos acá es el tema del abaco de Moody, que sería utilizar más una parte gráfica, aunque uno lo puede llegar a utilizar con una planilla de cálculo.
En la hidráulica, durante mucho tiempo, inclusive antes de lo que era el desarrollo de Frank Kármán, los cálculos de pérdidas se realizaban mediante fórmulas empíricas, o sea, aquellas fórmulas que a través del tiempo han sido obtenidas o definidas de forma experimental. Por supuesto, muchas de estas fórmulas en la actualidad se siguen usando y tienen resultados acorde a el grado de certeza que queremos tener en algunos problemas de la hidráulica. Por lo tanto, vamos a repasar, vamos a ver algunas fórmulas de estas experimentales que nos sirven para calcular el tema de las pérdidas de carga. Una de esas fórmulas muy conocidas y que ustedes también la van a usar mucho y van a hacer aplicación de ella en muchos de los casos y en muchos de los problemas que ven en hidráulica general y después en otras materias en los próximos cursos, es la ecuación de Hazen-Williams o de Williams-Hazen, depende de la bibliografía o cómo lo hayan puesto en la, digamos, cómo hayan escrito a los autores, poniendo uno adelante del otro. La ecuación de Hazen-Williams o de Williams-Hazen sigue siendo muy usada en la actualidad y la fórmula o la forma original respondía de esta forma en la cual la velocidad iba a depender de lo que es un coeficiente de rugosidad, que por supuesto después ha sido determinado experimentalmente y pues se puso el coeficiente de rugosidad y acá está como el coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams, un factor que es el radio hidráulico elevado a cierta potencia. Este radio hidráulico, nosotros ya definimos radio hidráulico y sobre todo en el tema de tubería, que era igual al diámetro sobre 4 en este caso. Esto ya lo vimos en anteriores unidades. Y un coeficiente que también elevado a una potencia en el cual responde a la pérdida de energía o a la pérdida de carga por unidad de longitud. Entonces, esa unidad de longitud en realidad responde a la pérdida de carga dividido la longitud de L del conducto. Por eso es pérdida de carga por unidad de longitud. Esto es lo que nosotros conocemos como el factor S sub F. En los cuales ustedes ven que esta sería la expresión de la ecuación de Hazen-Williams. Entonces, de esta forma nosotros obtenemos una velocidad media en la tubería, en la cual ustedes ven que son factores elevados a determinada potencia. Este factor que está en el principio depende mucho del sistema de unidades que ustedes van a colocar en la fórmula y de acuerdo a lo que es el estudio de homogeneidad dimensional, perdón, este valor puede cambiar en cuanto a lo que es un valor numérico, este coeficiente, inclusive uno lo usan como fracción. Eso va a depender, les vuelvo a decir, cómo y sobre todo de qué sistema de unidades. Pero en general va a ser un valor numérico multiplicado por lo que conocemos como coeficiente de rugosidad, por el radio hidráulico elevado a una potencia, en este caso 0,63, y la pérdida de energía por unidad de longitud elevado a otra potencia, en este caso 0,54. Generalmente el coeficiente de rugosidad, por supuesto, va a depender del tipo de material, y esto ha sido tabulado, y en la bibliografía tienen varias formas de de tabular el coeficiente de Hazen-Williams, que en realidad lo que ustedes van a ver que en función de lo que es el tipo de material principalmente, van a obtener en la última columna el valor del coeficiente de Hazen-Williams. Por lo tanto, acá, en este caso, de acuerdo al tipo de material, por ejemplo, el hierro también tiene en cuenta lo que es los años de uso de esa tubería, en el cual al ir sufriendo una depreciación con el uso, por ejemplo, esta cañería metálica de hierro dulce, a medida que pasan los años va teniendo más rugosidad que
al principio cuando se la considera nueva. Por eso va cambiando el coeficiente de rugosidad. Por supuesto, acá está, inclusive en este caso, está tabulada también según el diámetro. Muchas veces van a encontrar directamente tablas en donde, de acuerdo al tipo de material, les da el coeficiente que ustedes pueden tomar para distintos tipos de material. Y por supuesto, ustedes ven que para materiales metálicos difiere de lo que es para materiales de concreto, o materiales de madera, o materiales plásticos. Entonces, lo que tiene principalmente, y como dice acá el coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams, es el uso de la tubería y lo que es el tipo de material. Generalmente ustedes van a ver algunas limitaciones que están establecidas para el uso de esta fórmula o de esta expresión, y cuando uno ve el coeficiente de Williams-Hazen, que está dada por algunas consideraciones que tienen que ver con el fluido, sobre todo con la temperatura, con el diámetro del conducto de la tubería a considerar, y con la velocidad media, que en este caso habla que debe ser menor o igual a 3 metros por segundo. Son limitaciones que se han establecido para aplicar lo que es esta fórmula empírica, o esta ecuación empírica. En este caso, para calcular las pérdidas de carga por fricción, generalmente se transforma en una expresión general de un coeficiente K por el caudal elevado a una potencia, en donde todo el valor de K responde a esta expresión de acuerdo a Hazen-Williams, y para expresar el valor de lo que es la pérdida de carga, en realidad hacemos uso de la fórmula de Darcy-Weisbach, y haciendo un par de consideraciones de cómo llegar, de reemplazar lo que es la pérdida de carga en función de la fórmula de Darcy-Weisbach y introduciendo los términos de la ecuación de Hazen-Williams que vimos anteriormente, llegamos a una expresión de este tipo en donde todo este paréntesis respondería, o responde mejor dicho, a lo que es la expresión del factor de fricción. O sea, en este caso, al comparar lo que es la expresión de pérdida de carga de Darcy-Weisbach con respecto a lo que es reemplazar el valor de F con respecto a lo que es Hazen-Williams, vemos que el factor de fricción responde a esta última expresión. Son distintas formas de encontrar a través, nosotros de esta forma podemos llegar a calcular en función de haber utilizado una ecuación empírica, en este caso de Hazen-Williams, encontrar un valor, como hacíamos antes con el ábaco de Moody, encontrar un valor del factor de fricción para poder aplicar y solucionar nuestro problema de hidráulica. No sé si tienen alguna pregunta antes que sigamos con este tema, si lo mismo, si tienen alguna duda con respecto al ábaco, al uso del ábaco de Moody o con lo que es esto de Hazen-Williams, si alguien tiene alguna pregunta. Así no seguimos más adelante antes que... ¿Ninguno tiene ninguna duda de esto? Profe, yo no había Sí. entendido bien cuando dijo de que siempre toma el valor 0,03. No he entendido si usted dijo, o sea, se toma ese como inicial y después se va moviendo para tomando valores más grandes de F. No. Supongamos acá, es lo mismo que en el otro caso que en este, adopta un F. Los investigadores te aconsejan que este valor F esté más o menos en un punto, por acá lo dice, en un punto medio del eje de coordenadas, si nos vamos al abajo de Moody, pero en realidad directamente le dicen tome, y le va a simplificar mucho, tomar 0,03. Entonces, si yo adopto acá 0,03, en este caso si estoy, o en este caso, si cualquiera de los casos es lo mismo, si adopto el F, 0,03, en este caso reemplazo en la fórmula Darcy-Weisbach. Obtengo, calculo el diámetro, despejando de esta fórmula. HF es dato, toda la fórmula de Darcy-Weisbach es dato, menos diámetro, adoptando F. Porque en realidad, si en Darcy-Weisbach tengo dos incógnitas, F y el diámetro. Pero como yo adopté un F,
En la fórmula de Darcy-Weisbach me queda como incógnita el diámetro. Calculo ese diámetro, adoptando un F. Con este diámetro calculo la rugosidad, calculo Reynolds. Tengo todas las otras expresiones para calcular Reynolds. Por lo tanto, entro al gráfico de Moody y calculo un F. Este F', ¿qué pasa? Me puede dar muy cerca del 0.03 o muy alejado del punto 003. Entonces, yo tomo el último, lo comparo con respecto a 003. Si estoy muy alejado, hago una segunda iteración ya con el segundo valor. ¿Me entiendes? Ah, ahora sí, ya Vuelvo, por ejemplo, que nos dé, por dar un número, no sé, 0,05, que estaría muy alejado, porque en realidad son números mucho menores, pero no importa. Acá ya adopto el último, el F'. Hago todo el cálculo de nuevo y voy a obtener el F segunda. Comparo el F' con el F segunda. Si estoy dentro del 5%, y yo dije que ese podría ser mi rango de error, ahí lo adopto como definitivo y soluciono el problema. Lo mismo en este problema como en el tipo 2 que vimos anteriormente. No es que me guarda siempre valores de F por encima, sino muchas veces me pueden dar por debajo. Depende qué tipo cuáles sean los valores y cómo entro a la tabla. Digamos que es una ayudita que te brindan los investigadores, digamos, los que han hecho uso del arma del ábaco, que para hacer menos iteraciones vos empecé, si vos por ahí conocés o tenés una idea de dónde puede estar el valor de F, y toma ese como adoptar el primero. Porque si vos por alguna causa podés tener una idea de cuál va a ser el valor de F, adopta ese. Si no tenés ninguna consideración en cuanto al valor de F, bueno, los investigadores me sugieren tomar 0.03. Listo, tomo ese y empiezo a hacer el proceso. Empiezo a hacer las iteraciones y en teoría, en pocas iteraciones te va a dar el cierre dentro del rango preestablecido de error, por lo tanto va a tener solucionado tu problema. Que si empezaras con cualquier otro valor, a lo mejor el número de iteraciones, o sea, siempre vas a ir a resolver el problema. El tema es que no tengas que hacer, por decirte, 10, 20 iteraciones para un problema de esto. Listo, profe. Muchas gracias, lo entendí mejor. Después, el uso de fórmulas experimentales como esta primera que hemos visto, esta de Hazen-Williams, en realidad partimos de esta expresión, después suponiendo sobre todo cómo llegamos acá no está hecho porque tampoco interesa tanto cómo llegar, pero a partir de usar la expresión de Darcy-Weisbach y ir reemplazando los valores para obtener en función de lo que es, porque esta expresión sale de haber considerado la fórmula de Darcy-Weisbach, esta de acá, la primera, que es la fórmula empírica. Entonces, podemos llegar a tener el valor de este paréntesis, que como esto multiplica este término directamente, si lo comparan con la fórmula clásica de Darcy-Weisbach, ustedes ven que este paréntesis es el valor de f. Ustedes saben que la fórmula clásica H es F por L sobre D por B cuadrado sobre D. Listo. Entonces, de esta forma, pueden obtener un valor de F para su problema. Lo mismo pasa si tomamos otra ecuación que es clásica en lo que es la hidráulica y que se aplica para tubos rugosos en la zona turbulenta y que es la fórmula de Chessy. La fórmula de Chessy, responde a esta fórmula. Que si ustedes ven esta expresión de C raíz de radio hidráulico y de pared de carga por unidad de longitud, es prácticamente el mismo esquema de fórmula. O sea, tengo una constante por R elevado a una potencia y por SF elevado a una potencia, tengo casi la misma fórmula que acá. Una constante
por un coeficiente C por R elevado a una potencia y por S sub F elevado a una potencia. Siendo RH el radio hidráulico, SF es la pérdida de carga por unidad de longitud, o sea, el H sub F sobre E, longitud de tubería. Entonces, ustedes ven que la fórmula de Chessy que se aplica en este caso para tubos rugosos, también acá lo que queremos ver es cómo determinamos el coeficiente C. Antes, a través de la tabla y en función del tipo de material, inclusive del tiempo de uso de ese material, en algunos casos teníamos lo que era el coeficiente C de Hazen-Williams. En este caso, el coeficiente, vamos a ver que está determinado, hay varios autores. Yo acá les pongo como ejemplo dos de los más conocidos o más usados. Si van a la bibliografía van a ver más autores que han calculado el valor de este coeficiente, que multiplicando esta expresión en donde está el radio hidráulico y la pérdida de carga por una longitud, me determinan la velocidad. Estos dos autores que tienen esta expresión en la que, en realidad esto también son fórmulas empíricas y tabuladas, en la que los parámetros, tanto delta como m, acá el radio hidráulico ustedes lo saben calcular, es parte de su problema, los datos, en este caso parámetros, que también dependen del material, tanto delta como el m, se proporcionan en tablas como la siguiente, en la que ustedes ven, al igual que el tema que vimos anteriormente de Hazen-Williams o de Williams-Hazen, tanto delta como m, sus parámetros dependen de qué tipo de material, y por eso tienen distintos valores para acero, hierro fundido, asbesto, concreto, inclusive acá tienen en la bibliografía tablas en donde le dan estos valores para otros tipos de materiales. Acá lo único que les quiero hacer ver es que ustedes van a tener para determinado tipo de materiales los parámetros. Si aplican esta fórmula van a tener el parámetro delta, y si aplican esta otra fórmula el parámetro M. Entonces, haciendo esto, conozco el valor de C, que aplicado en la fórmula general empírica de Chessy, yo puedo obtener el valor de la velocidad según Chessy. Después vamos a ver que Chessy se usa mucho en el tema de canales, lo vamos a volver a estudiar más detalladamente en canales. En este caso, para determinar pérdidas por carga por fricción, la fórmula de Chessy se transforma en una fórmula general en función del cuadrado del caudal, y en donde el coeficiente K tiene esta fórmula, pero a nosotros nos interesaba conocer lo mismo que hicimos con Williams-Hazen o Hazen-Williams, a partir de la expresión de Darcy-Weisbach, ver qué valores en kilogramos o tenemos para conocer el valor del factor de fricción, y que, les vuelvo a repetir, aplicando y haciendo algunos artilugios matemáticos o numéricos, como ustedes quieran, a partir de aplicar la fórmula de Chessy en lo que es Darcy-Weisbach, obtengo que el factor de fricción F, en este caso me da 8G sobre C al cuadrado. C lo puedo determinar por cualquiera de los autores que vimos anteriormente, y les vuelvo a repetir, hay muchos más autores en la bibliografía que determinan este coeficiente C. Entonces, de esta forma ustedes han aplicado lo que es otra fórmula empírica muy usada, que es la fórmula de Chessy, y dentro de la fórmula de Chessy el coeficiente C según distintos autores, o investigadores, como mejor dicho. Entonces, otra fórmula que también que ustedes la van a usar mucho en cálculos de tanto de hidráulica y en otras materias de ingeniería, es la fórmula de Manning, y que también es una fórmula empírica y es muy apropiada para resolver flujo en canales, lo mismo que en Chessy, y sin embargo también la utilizamos y mucho en tuberías a presión. Sobre todo porque es una de las fórmulas más simples de aplicar, digamos. Entonces, la fórmula de Manning, ustedes ven que responde al mismo esquema de siempre. En este caso pone 1 sobre n, que puede ser como la constante que teníamos antes,
Radio hidráulico a una potencia y pérdida de carga por unidad de longitud a otra potencia. Entonces, Manning dio esta fórmula empírica. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos la fórmula de Manning en la ecuación de Darcy-Weisbach y lo mismo que hubiéramos hecho antes con Chezy y con Hazen-Williams, nosotros vamos a expresar el tema de lo que es la pérdida de carga en función de Darcy-Weisbach y vemos que el valor, aplicando la fórmula de Manning de lo que es el coeficiente F, me da un término que es 124n al cuadrado por d a la 1 tercio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Es un coeficiente, un valor, un parámetro n, que está en la ecuación empírica principal y originaria de lo que es Manning. Este valor n, en realidad, ya vamos a ver que también tiene en cuenta la rugosidad. Entonces, nada más que Manning lo estudió, digamos, haciendo otros experimentos desde otro punto de vista, pero siempre la constante que van acá, siempre va a tener en cuenta lo que es la rugosidad. Otra cosa que hacemos nosotros mucho en el tema es comparar Chezy con la fórmula de Manning, y es que si esta es la fórmula de Chezy que vimos anteriormente. Si yo la comparo con la fórmula de Manning, voy a llegar aquí, a que el valor de C de Chezy según Manning sería este valor. Porque si yo comparo esto con esto, voy a ir despejo el valor de C de Manning, me voy a obtener esta fórmula. Entonces, si yo aplico Chezy y en el valor de C aplico según Manning, voy a digamos, usar la fórmula de Chezy con el coeficiente según Manning. Entonces, así como vimos antes de dos autores o dos investigadores, acá puedo aplicar Chezy conociendo C en función de Manning. Por eso, muchas veces también van a ver utilizando la fórmula de Chezy-Manning, y es utilizar esta fórmula, pero conociendo la constante C, o el coeficiente C, en función del n de Manning. Ese n de Manning se conoce como el coeficiente de Manning, y también depende del tipo de material, de lo que es la tubería. Por eso, como ejemplo, acá tienen también la tabla de coeficiente de Manning para tubería. Hay muchísima en la bibliografía, hay para varios tipos de material. Yo acá como ejemplo nada más les puse estos 4 materiales en los que va variando el tema del n de Manning. Y así van a ver en otras para material plástico, otro tipo de material metálico, para concreto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ustedes pueden obtener de la tabla, en función del tipo de material de su tubería, el valor de n, reemplazarlo acá para conocer la constante C y aplicar Chezy, o pueden acá reemplazar acá y conocer directamente a través de la fórmula de Manning el valor de la velocidad en este caso. Que por supuesto, si conocen la velocidad y conocen la tubería, el área de la tubería, ya conocen el caudal, o si conocen el caudal conociendo la velocidad, pueden conocer el área de la tubería, y decir área de la tubería es conocer el diámetro. Por eso volvemos a los viejos, mejor dicho, no a los viejos, a los típicos problemas de hidráulica, en el que ustedes se tienen que ubicar cuáles son sus datos y cuál es su incógnita. Entonces, pueden resolver aplicando distintas fórmulas empíricas, aplicando el abajo de Moody, conociendo por una parte el factor de fricción F, depende cómo quieran ustedes encarar su resolución, van a poder llegar a determinar la incógnita que ustedes quieren tener en cuenta en su problema de hidráulica. Por supuesto, y a modo de información, y esto lo tienen en cualquiera de los, como de muchas otras tablas y formas, esto es un resumen de fórmula para el cálculo de las pérdidas. En este caso es un libro bastante antiguo, está en el sistema MKS, pero en el que ustedes tienen acá el tema de qué tipo de tubería y flujo, el investigador, el autor, la fórmula y las observaciones, para qué nos sirve cada uno de este tipo de
fórmula o cuándo la podemos usar. Esto un poco viene a ser el resumen también de lo que estuvimos viendo, porque ustedes ven que la primera fórmula de Nancy-Wolfram ya la vimos para flujo laminar, cómo la aplicamos para flujo turbulento, después la aplicamos para obtener lo que es abaco de Moody, después la aplicamos junto con las otras fórmulas empíricas. Cuando estudiamos para aplicar a la fórmula empírica todos los valores del coeficiente F, estudiamos el flujo laminar, cuánto valía F, acá tenemos Blasio, acá tenemos Posewil, acá Nicuraxe y distintos autores, que en realidad acá muchas veces, y esta fórmula ya también la hemos visto anteriormente, hay algunas que no lo hemos visto porque son reiteradas, solamente puede llegar a cambiar lo que es el material. Por ejemplo, esta fórmula de Ludin antes se usaba mucho porque era muy común tener cañerías de asbesto cemento, como hoy en día no se usa más la fórmula de Ludin, por lo tanto tampoco tiene mucho uso, por eso no la vemos. Inclusive había un gráfico, así como el abaco de Moody, en el que uno calculaba todo lo que tenga que ver con tubería de asbesto cemento. Por supuesto, seguimos viendo esto y lo que hemos estado viendo en esta parte de la unidad de tanto tubo rugoso como en zona de transición, como en zona turbulenta. Y acá vemos Chessy, lo que vimos algunos autores de Weissenkater o lo que es Manning, y un poco el resumen de lo que pueden ver, distintas fórmulas que responden a cuando ustedes tengan que calcular pérdida por fricción. Les vuelvo a decir, no siempre su incógnita o su problema, o lo que usted quiere resolver es la pérdida de carga o la pérdida por fricción, sino muchas veces es obtener algunos de los otros, digamos, de los otros parámetros de la hidráulica como caudal, diámetro y pérdida de carga. Conocen dos, pueden determinar los dos, conocen el tercero si es incógnita. Entonces, cualquier de este tipo de fórmulas, de acuerdo con, teniendo en cuenta las hipótesis y cálculos, para qué tipo de material, cuando vean la aplicación de las tablas, con los distintos coeficientes, se tienen que fijar que estén bien implementadas y de acuerdo a lo que ustedes quieren resolver. Pero esto sería un resumen, les vuelvo a repetir, esto está en muchas de las bibliografías que ustedes que tienen lugar y que están dadas en la bibliografía de la cátedra. Por lo tanto, ahí pueden ver un poco lo que estuvimos viendo en cuanto a, más que nada lo encaramos por el lado del factor de fricción, pero también puede ser desde el punto de vista de, les vuelvo a repetir, el tema de calcular o algún otro tipo de parámetro. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a lo que estuvimos viendo ahora. En cuanto a lo que es las fórmulas empíricas. Les vuelvo a repetir, lo que hay más fórmulas empíricas, no son las únicas. Si ustedes van a la bibliografía van a encontrar otro tipo de fórmulas empíricas, como la de Ludin que yo les decía recién. ¿Cuál es el tema? Que dentro de las fórmulas empíricas, lo que es Manning, Chessy y Hazen-Williams son las de las más usadas y todavía, a pesar del tiempo que ha transcurrido y de los años que han sido formuladas, estas fórmulas empíricas, todavía las seguimos usando. Para resolver, inclusive, son fórmulas que si ustedes entran en resolución de muchas de las hojas de cálculo o de programas computacionales en el cual van resolviendo, en este caso algún parámetro, se usan este tipo de fórmulas. O sea, en el algoritmo van a ver que usan este tipo de fórmulas. Entonces, no les sorprenda cuando vean el algoritmo de solución de algún programa de simulación, de algún tema de hidráulica, en el cual le dicen que se ha sido con Darcy-Weisbach usando Manning, Chessy o William Haas. Bueno.
Vamos a volver sobre un tema que ya dijimos algunas cosas en general, hablamos, usted ya tiene una idea, pero vamos a ver un poco en detalle, más en el tema de que hicimos la presentación. Ustedes saben qué es lo que representan las pérdidas de cargas locales o pérdidas menores, pero vamos a entrar en detalles en algunas otras consideraciones. Entonces, el tema de que comparadas con las causadas por las conocidas como pérdidas de cargas por fricción o longitudinales, generalmente estas eran consideradas menores o de menor cuantía, y dijimos que muchas veces y en determinadas condiciones estas pérdidas de cargas locales o pérdidas de cargas menores pasan a tener su significación. Sobre todo estaban dadas por una relación entre la longitud y el diámetro. Por eso decíamos que en sistemas en donde tenemos tubos cortos y en el que ya hay varias piezas especiales o cambios de direcciones, este tipo de pérdida de cargas hay que tener en cuenta porque tienen su incidencia. Ya empieza a tener cierta importancia. Por supuesto, vamos a ver que en general estos cambios de direcciones, que son en donde nosotros podemos tener en cuenta este tipo de cargas locales, que muchas veces le decimos pérdida de carga localizada, y hablando de localizadas porque están en un dispositivo, y ese dispositivo generalmente puede ser como un codo, o una reducción o ampliación del conducto, puede ser por la existencia de una válvula, por la existencia de una rejilla, cuando hay bifurcaciones del flujo tanto de entrada y salida de un depósito, y cualquier otro tipo de singularidad que ustedes tengan en el tramo de tubería. O sea, uno cuando habla de un tramo de tubería generalmente se refiere a algo que es la parte recta, pero para que formen un sistema y poder conducir un caudal de un punto a otro, nosotros vamos a tener que hacer un sistema en el cual no solamente vamos a tener las piezas rectas o tubería en sí, sino unir esas piezas rectas a través de muchas singularidades, o sea, muchas, depende, muchas, pocas, depende de cómo sea el camino a seguir, entonces esas singularidades serán de mayor número o menor número. Y ahí puede entrar el tema en que sí o sí deba considerar el cálculo de las pérdidas localizadas. Por eso hablamos sobre todo del tema de que en determinados casos voy a considerar el tema de las pérdidas locales. Lo mismo pasa en sentido contrario, que muchas veces las voy a dejar de considerar porque no tienen incidencia en lo que es el resultado final de mi problema. Generalmente, muchas veces también se le dice pérdida de cargas por piezas especiales. Entonces tiene varios nombres, pero lo que quiero que les quede bien en claro que generalmente forman parte de singularidades. Y esas singularidades pueden ser todo lo que ustedes puedan ver en lo que es un sistema de tuberías. Generalmente, y les decía cuándo se debe o no tener en cuenta, hay algunas consideraciones, o mejor dicho, hay una regla práctica que supone que vamos a despreciar las pérdidas locales o las pérdidas por singularidades cuando existe una separación del orden de 1000 veces el diámetro de la conducción. Por lo tanto, esa regla práctica nos dice que si la longitud entre dos piezas especiales hay una longitud de mayor a 1000 veces el diámetro, otros consideran 800 veces el diámetro, como está ahí. En ese caso, si supera ese valor, la tubería es larga y no consideramos las pérdidas de carga singular y solamente consideramos las pérdidas de carga longitudinales o pérdidas de carga por fricción, como ustedes le quieren llamar, pero no tenemos en cuenta lo que es todo tipo de singularidades, codos, válvulas, etcétera, etcétera. En cambio, si comparamos esa longitud y es menor que 800 veces o 1000 veces el diámetro, consideramos que es una tubería corta y entonces sí o sí consideramos la pérdida de cargas singulares. Le hago una observación. Es más, yo dije 1000 veces el diámetro primero y después otros consideran 800 veces el diámetro.
Van a haber bibliografías que algunos hasta consideran 700 y como número mínimo, o digamos, inclusive algunos autores en algunas bibliografías les van a decir que el número es 500. En todo caso, generalmente, cuando ustedes se aboquen, ustedes con un criterio van a determinar si el número para considerar las pérdidas de carga singulares es 800 veces, es 500 veces, es 1000 veces. Si nos vamos a la parte práctica, seguramente en los problemas prácticos, por ahí, cuando uno les da el problema, entre los datos ya le vamos a incluir el criterio de que si es L mayor a 500, a 700, a 800, a 1000. Entonces, ustedes van a tener que considerar ahí si consideran o no en el cálculo las pérdidas de carga singulares. Les vuelvo a repetir, es una relación de este tipo en el que el valor numérico puede ir de 500 a 1000 fácilmente y según el autor o el tipo de problema que quiera considerar. Muchas veces, inclusive no respetando esto, por más que sea una tubería que sea considerada larga, yo puedo, como criterio de calculista, si ustedes quieren, de proyectista, considerar lo mismo las pérdidas de carga. Por más que digan que, bueno, no, el valor no tiene incidencia y en una tubería larga el error que se comete no es tanto, entonces se las puede simplificar y no considerarla. Pero si ustedes quieren, como quien dice, afinar la punta del lápiz y tener más exactitud, si ustedes quieren, más certeza en el resultado de lo que ustedes están considerando, en el valor de las pérdidas de cargas totales, pueden considerar, aunque supere esta relación, pueden considerar todas las pérdidas, tanto las longitudinales como las pérdidas de cargas singulares. Entonces, esto también entra mucho en juego el criterio proyectista. Y si no, a ustedes les darán, como parte de datos de su problema, la relación en la que consideran o no el cálculo o incluirán o no el cálculo de las pérdidas de cargas singulares. Generalmente acá tienen ustedes el tema de por qué consideramos el tema de las pérdidas de carga, los cambios de direcciones, en este caso una pieza especial como la T, o en este caso en un ensanche brusco. Después podemos ver también si al revés que esto, es, en vez de un ensanche, es cuando el fluido va en la otra dirección, o sea, un estrechamiento brusco. Pero ustedes ven a través de la representación gráfica, ustedes ven que hay un desprendimiento de la capa límite, si estudiamos esto, como quien dice, más microscópicamente. Por lo tanto, empezamos a tener esta presencia de estos pequeños vórtices que nosotros decíamos que eran los torbellinos, y esto representaba, en nuestro estudio que ya hicimos, que ahí había que tener en cuenta el tema de un freno que se le produce al flujo, a la dirección de flujo, en cuanto a considerar este efecto. Por lo tanto, esto se puede o se traduce en una pérdida de carga correspondiente a esta fricción que se está generando acá, en este caso la T acá y en este caso del ensanche brusco. Entonces, ustedes viendo gráficamente en estos tres esquemas, es por qué en la singularidad, en este caso un codo, un T o un ensanche brusco, consideramos una pérdida de carga. ¿Por qué? Esto ya lo hemos visto en el tema de desprendimiento de la capa límite con la formación de estos vórtices torbellinos que nos incidían en un freno, decíamos, a lo que es el flujo principal. Entonces, un poco por esto es que nosotros incluimos el tema de lo que es que en cada uno de estos dispositivos, de estas singularidades, llámense como ustedes le quieren llamar, se produce una pérdida de carga. Generalmente, el último caso del ensanchamiento, acá está puesto, después lo vamos a volver a ver un poco más en detalle de los otros casos, pero ustedes pueden ver acá el tema de cómo se evalúa la pérdida de carga que se produce entre el punto, digamos acá, la sección 1 y una sección 2, que está una apenas entra en lo que es el ensanchamiento y un espacio recorriendo una distancia X, o una distancia L,
Entonces, entre 1 y 2, ustedes a través de un piezómetro pueden medir una pérdida de carga. Que se produce, ¿por qué? Porque yo vengo de una sección A1 a una sección A2, de un diámetro 1 a un diámetro 2 mayor, en este caso particular del ensanche. Si fuera al revés, estaríamos diciendo un estrechamiento y pasar de un diámetro mayor a un diámetro menor. En este caso es pasar de un diámetro menor a un diámetro mayor. Y está representado gráficamente lo que decíamos del torbellino y por qué se produce la pérdida de carga. Entonces, nosotros en este caso lo podemos determinar analíticamente y conociendo o haciendo, esto ya lo hemos hecho con los piezómetros, aplicando Bernoulli o la ecuación de la energía, si ustedes quieren, como la ecuación de la energía se mantiene constante entre 1 y 2, yo acá voy a tener un valor de la pérdida de carga. Este valor de la pérdida de carga que se produce acá en la parte superior, que está representada acá en la parte superior, es la pérdida de carga que me produce por haber pasado de un diámetro 1 menor a un diámetro 2 mayor. O sea, producto de un ensanchamiento, y lo mismo lo podemos estudiar si fuera al revés, de un estrechamiento. Entonces, esto es lo que nos va a representar a nosotros y por qué en esta forma lo podemos encontrar analíticamente. Inclusive, nosotros vamos a determinar en cada una de las situaciones de las pérdidas de carga singulares, vamos a determinar lo que es determinar la pérdida de carga en función de la carga de velocidad. Entonces, el coeficiente K que ustedes tienen acá es un coeficiente que va a depender del tipo de accesorio y que es un coeficiente adimensional. Porque en realidad lo que nos representa es el valor de la carga de velocidad. O sea, en la cuantificación de la carga de velocidad que nos va a representar la carga de ese tipo de accesorio. Y por eso, después vamos a ver que para determinados tipos de accesorios dispositivos, nosotros vamos a entrar a tablas, gráficos, alguna expresión en la que nos van a dar un valor del coeficiente K que multiplicado por el término de la velocidad, o mejor dicho, de la carga cinética debido a la velocidad, B cuadrado sobre 2G, nos va a dar el valor de la pérdida de carga. Entonces, nosotros acá vamos a ver, en realidad, que nuestro fin es simplificar, si ustedes quieren, a conocer el valor de la pérdida de carga de una válvula, de un codo, de una curva, de un ensanchamiento, de un estrechamiento, cualquier singularidad que tenga en mi tubería, representarla a través de una expresión en donde con un coeficiente multiplico lo que es, o cuantifico el valor de la velocidad o de la carga de velocidad. Hay muchos métodos, los métodos más empleados para determinar pérdida de carga son el de la longitud equivalente y otro es el de factor o coeficiente de resistencia, factor de paso o coeficiente de resistencia. Un poco, estos son los dos métodos que vamos a explicar, no son los únicos, ustedes pueden entrar en la bibliografía y encontrar otros, pero un poco que nos interesa para conocer el tema de las pérdidas de cargas localizadas es ver la aplicación o cómo se hace a través de estos dos métodos. Les vuelvo a repetir, el primero que vamos a ver es el de la longitud equivalente y el otro es el del factor de paso coeficiente de resistencia. Esto lo tienen que tener bien claro conceptualmente porque, les vuelvo a repetir, en materia de los próximos años de su carrera, van a aplicar estas expresiones aplicando algunos de estos métodos y ustedes ya tienen que tener más o menos el conocimiento de dónde estamos hablando, de qué tipo de pérdida estamos hablando, por qué utilizamos esta expresión, si utilizamos el método de longitud equivalente o el factor de coeficiente de resistencia. Entonces, un poco acá vamos a explicar estos dos métodos. Muchas veces, y esto sí lo tienen que tener en cuenta, que a veces y usando un criterio proyectista que puede ser o no justificado, muchas veces
a los fines prácticos, uno supone que las pérdidas de carga que estoy considerando van a ser un porcentaje de las pérdidas de carga continuas, o sea, de las que teníamos como pérdida de carga longitudinales. Unos hablan entre un valor del 5 al 20%, y voy a poder obtener en este caso directamente un valor en el que me va a tener en cuenta la existencia de esta singularidad. Esto, la verdad que es una simplificación a los efectos prácticos, puede ser tomado, eso va a depender de acuerdo a su criterio de proyectista, pero bueno, tiene su implicancia en el tema de que estoy suponiendo cosas que pueden o no suceder, y también mucho depende del grado de exactitud con que quiero solucionar o resolver el problema que estoy tratando de encontrar la solución. O sea, acá es una de las formas que ustedes pueden, digamos, adoptar un criterio práctico, pero ustedes saben que van a estar cometiendo un error que, en definitiva, ustedes lo tendrán que justificar si vale la pena tomarlo así. O sea, si vale la pena hacer esa simplificación. El método de la longitud equivalente, en este caso, ustedes van a tener que consiste en expresar en forma de una longitud equivalente. Es decir, yo voy a expresar la pérdida de carga traduciéndola, o sea, traduciendo a forma de una longitud equivalente, que en definitiva, esa longitud equivalente es la que me produciría la misma pérdida de carga continua que equivale a la pérdida de carga que se produce por ese dispositivo o por esa singularidad que estoy teniendo en cuenta. O sea, yo voy a reemplazar la longitud equivalente de una singularidad en la cual esa longitud equivalente me produce la misma pérdida de carga que la singularidad. Por lo tanto, un poco para cómo se hace esta consideración, es considerar la pérdida de carga de la singularidad y la pérdida de carga continua, igualándola, una tomándola como la pérdida de carga de la singularidad y la otra pérdida de carga continua a través de Darcy-Weisbach en este caso, igualo a ambas pérdidas y igualando las dos expresiones, en este caso igualo la expresión de H sub S y H sub S, o sea, pérdida de carga singular por la singularidad y la pérdida de carga continua. De esta expresión, de esta igualdad, voy a obtener, mejor dicho, voy a despejar el valor de una longitud que es la que voy a considerar como longitud equivalente y que me define como K por D sobre F. Ese valor, según si yo aplico para aplicar la pérdida de carga, vuelvo a aplicar Darcy-Weisbach, ese valor lo voy a reemplazar en la expresión de Darcy-Weisbach, por lo tanto, el valor que obtuve como longitud equivalente lo reemplazo acá y voy a obtener la pérdida de carga de la singularidad. Por lo tanto, en definitiva, yo puedo decir que de la misma forma que si tomo la longitud de lo que es la longitud continua, le sumo la pérdida de carga de las singularidades, voy a obtener una longitud total que aplicada en la ecuación de Darcy-Weisbach voy a obtener la pérdida total de mi conjunto, digamos, teniendo en cuenta la singularidad y la pérdida de carga continua. Por lo tanto, hay un ábaco de longitudes equivalentes, y esto también ha sido puesto de forma empírica y que en realidad muchas veces, y hoy en día, inclusive ustedes pueden, en los manuales técnicos de las tuberías a emplear y de acuerdo a qué tipo de materiales, les van a dar, digamos, ustedes van a tener a disposición tabla de longitudes equivalentes, en las cuales, de acuerdo al tipo de singularidad, ustedes tienen acá las singularidades más comunes, por ejemplo, codo, de diferentes formas, curva con diferentes formas, entrada, o sea, esto es ensanchamiento, ensanchamiento en distintas partes, la existencia de distintos tipos de válvulas. Entonces tienen, de acuerdo a la singularidad y al diámetro de la singularidad, ustedes van a encontrar lo que es la longitud equivalente.
Les vuelvo a repetir, esta tabla que ustedes tienen acá es para un determinado tipo de material, es de una determinada industria, de una determinada fábrica, ustedes tienen que emplear la que corresponda a su tipo de material. No es lo mismo usar hierro fundido que materiales plásticos, etcétera, etcétera. Entonces esto se las doy de ejemplo. No van a poder usar esta tabla para cualquier tipo de tubería, sino esto es solamente un ejemplo. Después en el práctico les dirán cuál es la tabla que van a usar y ustedes en los manuales técnicos del tipo de tubería que usen van a encontrar tablas que son de este tipo de doble entrada, ya vamos a ver otro tipo de tablas que también pueden llegar a usar, o de ábaco, en las cuales ustedes, de acuerdo al tipo de singularidad y de acuerdo al diámetro, van a encontrar una longitud equivalente. Esa es la longitud equivalente que ustedes van a usar más la longitud reemplazando el Darcy-Boyle-Pike, van a obtener lo que es la pérdida de carga. Otro diagrama que es muy usado es un diagrama en el que ustedes van a tener con el mismo, acá dice exactamente lo mismo, o sea que ustedes con la longitud real o la longitud equivalente encuentran, en este caso la llaman longitud ideal, pero la reemplazan siempre para calcular para carga, reemplazan el Darcy-Weisbach, y lo que ustedes tienen acá es exactamente lo que yo he visto, por eso no me quiero detener en cada uno de estos términos, porque exactamente lo que dijimos recién, y esto lo vimos cuando definimos en la unidad anterior el tema de pérdidas locales, o pérdidas menores, pero este diagrama en realidad utiliza un nomograma, perdón, en el cual ustedes tienen en este ábaco particular en el que en función del tipo de singularidad, acá no está dado como tabla sino como ábaco, en el tipo de singularidad que ustedes tienen, por ejemplo esta, van hasta el diámetro, unen con el diámetro interior de su cañería de lo que es de lo que están calculando, de su pieza singularidad que están calculando, y digamos en la recta azul, en la escala azul, le va a dar la longitud equivalente que ustedes tienen que considerar. Esta longitud equivalente es la que me produce la misma pared de carga. En este caso que tome acá sería un codo recto, con un diámetro, supongamos, algo así muy de 90 milímetros, me va a producir que en este caso me produce la misma pérdida de carga que una longitud lineal de 3 metros. O sea, este codo de este diámetro, de esta forma de codo, me produce una longitud equivalente, me produce una pérdida de carga con una longitud equivalente de 3 metros. Esto es lo que significa el tema de que hablamos al principio del método de longitud equivalente. Es encontrar una longitud considerada recta que me produce la misma pérdida de carga que la singularidad. Entonces, un poco hasta aquí sería lo que es dijimos que íbamos a ver los dos métodos de lo que es considerando el tema de las pérdidas localizadas. El método de longitud equivalente y después vamos a ver el factor de paso o coeficiente de resistencia. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este último tema, sobre lo que estuvimos viendo anteriormente, no hay ningún problema. No me voy a ir más allá en la clase por el tema de que después vamos a evaluar otros temas, pero no sé, antes de seguir quiero conocer si tienen alguna duda, Solamente sí, la tabla para este coso, ¿no? Para los que estoy equivalentes, solamente uso la tabla.